Bienvenidos nuevamente a su Sotehuela y como siempre vamos a estar hablando de lo más importante y ya dejándolos pues sin menos Sotehuelas cada semana. Está conmigo Itzel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, ya volvimos a la azotehuela, ya volvimos a hacerla cada semana y pues ahora por YouTube, a ver cómo nos va, Porque aquí deja, porque aquí deja, muchachos, aquí deja. obviamente. Aquí si nos quiere no nos dice nada de que, ay, no sé qué, ya saben cómo es Instagram. Pero pues, ¿de qué vamos a hablar, mi querido Rubén? Porque tenemos, mira, un tema, bueno, los 3 temas que vamos a hablar Tenemos están tres, bastante casi cuatro. interesantes. ¿4? 3, casi 4, pero ahorita vamos desglosándonos. Pues, échamelos. Como dirían, vamos, ya que el destripador, vámonos por partes. ¿Y qué tal si iniciamos pues con lo que está en boga? Lo más importante que es, pues, la guerra que se está efectuando ahorita en Europa, que es Rusia y Ucrania, pues una guerra que, como decimos, ya fue anunciada desde hace mucho tiempo, desde enero hasta ahorita ha sido como el boom, pero lamentablemente ayer en la noche, pues se desató con bombardeos en el este de Ucrania, si mal no me acuerdo. Así es. Ay, y ya se fue, como diría Lolita Ayala. Así es, pues fíjate que esto fue tendencia sobre todo porque pues ya tenían, hay que recordar, ya tenían conflictos desde el año pasado, Ucrania y Bueno, Rusia. desde toda la vida. Bueno, siempre, pero como que empezaron a hacer más, pues conflicto el año pasado. Y antes de seguir, ojo, que hay muchísima desinformación, no hay información completamente verídica. Pero a todo esto que se ha estado manejando con esta situación de Rusia-Ucrania, pues ha salido muchísimos videos, muchísimas fotografías, muchísima información. Y recuerden muy bien que a veces tanta información, precisamente en vez de informarnos, pues nos desinforma. Y eso está pasando justamente con este conflicto de Rusia-Ucrania. Porque han salido videos de ataques de Rusia hacia Ucrania que no son de Rusia, sino son de China, sí, que son videos de hombres con armas que no son de precisamente ese conflicto, que son de otro. Entonces, creo que hay que dejar muy bien en claro ese punto y tampoco aclarar que nosotros pues obviamente no somos especialistas en este tema de política internacional ni mucho menos, simplemente estamos informando sobre lo que está ocurriendo hasta el momento con estas decisiones del presidente Vladimir Putin. Así es Entonces, como, pues sí. así como dices, creo que lo importante para enfrentar estas fake news, porque en redes sociales se dan un montón, y de hecho ayer creo que lo más verídico fueron los primeros videos que salieron por lo mismo de que salieron casi como pan caliente, pero ahorita están saliendo, como dices, muchos videos de lamentablemente otras guerras que se han hecho, otros conflictos armados. Entonces sí les pedimos que si no son medios oficiales y medios internacionales, en este caso como la BBC, que es lo más cercano que podemos dar como un medio súper seguro, y hasta ellos puedan fallar. A esos tweets principalmente, a esos videos de Instagram, si un medio no lo ha replicado, tengan mucho cuidado, porque puede ser de otro conflicto. Así es. Y ya retomando el tema, pues recordemos las declaraciones del presidente Putin de Rusia y por qué inició esta invasión, que, ojo, es una de las invasiones, pues, más grandes desde la Segunda Guerra Mundial porque ha atacado desde aire, desde mar y desde tierra, según eso es lo que informan los medios. Entonces, ese también es un punto clave en esta invasión, porque pues prácticamente ya es invasión. Pero recordemos que este conflicto o esto inicia, bueno, de acuerdo a las declaraciones del presidente Vladimir, que prácticamente era desmilitarizar a Ucrania.
Es decir, no ocuparlo, simplemente desmilitarizarlo. Pero pues, obviamente, Pero pues ya entre está el que ejército, pues ajá, ya, sí, sí, ya. ya pues. Ya con que simplemente haya dicho, no, pues nosotros tenemos armas nucleares, entonces ustedes verán. Porque si se meten, pues Ah, ustedes no, también sí, les va la a tocar. amenaza, O sea, la amenaza estuvo cañona de, oigan, pues miren, Oye, ¿para y no qué? fue una amenaza, no fue una amenaza tan amenaza en palabras así de, pues si te metes, yo te chingo, ¿no? O sea, fue como, pues nosotros contamos con armamento nuclear y pues cualquier país que se trate de meter, pues obviamente se va a ver involucrado y fue como, Ajá, es wow. como cuando tienes ganas como de una galleta o algo y ves a tu mamá con la chancla. Sabes que no es una amenaza como tal, pero Exactamente. ¿cómo te va a ir? Exactamente. O sea, eso fue lo que dijo, que quería desmilitarizar Ucrania y recordemos que Ucrania pues es un punto donde se han enfocado el nazismo y entonces él decía que quería Ujú. desnazificación, que quería la desnazificación del país. Entonces, esos fueron los dos puntos principales que dijo en las entrevistas, en las varias entrevistas en las que fue cuestionado Claro. por la OTAN, fue cuestionado por Estados Unidos, fue cuestionado por la ONU, que la ONU prácticamente y en mi consideración pues no sirve de nada, muchachos, porque pues ¿qué hace la ONU? Dice, pues está mal, reconcíliense y dense la mano y A ver, pues de ahí no Vicente, pasa. Ajá, sí, o sea, no pasa. pero Y no hace entonces, nada. ajá, y otro de los puntos era que también Ucrania quería entrar a la OTAN. Ujú. Entonces, pues Que obviamente ya la dejaron Vladimir, bien solita aparte. ajá, y lo dejaron solo. Entonces también fue un punto clave en el que, por el que Rusia decidió, pues, obviamente movilizar a sus tropas, porque, como ya comenté, desde el año pasado ya había puesto militares en la frontera con Rusia y Ucrania, pero no había hecho como tal una invasión al territorio. Sí, Ahora, claro. pues han salido muchísimas notas sobre como ya comentamos, de ataques de Rusia y que si ya llegaron a Chernobyl. Y bueno, Ujú. nuestro consejo aquí, obviamente, Rubén, y para todos los que nos ven, es que se informen de medios verídicos y no solo se queden con una fuente de información, Claro. tomen todas las fuentes que ustedes pues crean verídicas y de las que no estén tan de acuerdo también infórmense porque se van a crear un punto y una opinión propia. Entonces eso es muy importante. Sí, así es ahorita como dices, te están saliendo todos los videos del mundo, que la mitad puede que sean verdad, la mitad puede que sea que no. Entonces hay que estar bien informados y hay que estar, o sea, no los primeros videos que veas en Twitter, en Facebook, en Instagram, van a ser reales, reales en la situación en esta temporalidad, porque puede que sean principalmente de Medio Oriente, que es donde ha existido más conflictos actualmente, pero sí hay que tener mucho cuidado. Y como dices también esta parte de Ucrania, Ucrania y Crimea, que Crimea ya regresó a Rusia hace unos añitos, era un lugar como geopolítico bastante importante porque era la entrada básicamente a Rusia. Entonces, por eso el interés que ha tenido la OTAN, porque Ucrania se vuelve aliado. Pero pues obviamente, y también con la identidad, recordemos que toda esa zona, pues antes era una gran, era la URSS, antes también tenía otro nombre, entonces al final de cuentas tiene mucha la identidad como rusa, porque es donde se ha quedado como toda esta esencia antigua, por decirlo así. Entonces también los rusos tienen esa consideración de que ese territorio sigue siendo suyo y por ende, bueno, y también si tienes la amenaza de don Estados Unidos, que siempre tiene ganas de bombardear nada más porque sí, pregúntenle a Medio Oriente, imagínense que les das la entrada exacta a tu puerta, pues está cañón. Sí, exactamente. Y nada más para recordar un poquito de lo que les estamos hablando para los que no sepan, pues rápido les recordamos que la OTAN es la Organización de Tratado del Atlántico o la Ujú. Alianza Atlántica, que pues prácticamente es un pacto militar firmado por, entre otros países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Canadá, Noruega, Dinamarca, etc. Para, bueno, todos estos países firmaron el Tratado del Atlántico Norte,
o el Tratado de Washington, precisamente por si alguno de todos esos países que conforman la OTAN son agredidos, pues los demás obviamente pues salgan en su defensa. Y pues a todo esto, pues por eso no quería Rusia que Ucrania se uniera a esta no sé alianza. cómo, iba a decir otra palabra, pero sí, a esa A este alianza, grupito. entonces... No, sí, además, bueno, creo que ya hablamos de mucho contexto y ahorita lo importante es, y lo lamentable es que están invadiendo un país. ¿Y por qué lamentable? No por el conflicto político como tal, sino por pues, todos esos civiles que terminan siendo afectados y terminan siendo las verdaderas víctimas de estas guerras. Y también pues estamos viendo otra vez todo este, este conflicto global, porque al final de cuentas con la globalización pues ya nos está afectando. Así es, y pues obviamente como salieron muchísima información y obviamente muchos países estuvieron en contra, pues lo mejor que pudieron decir es que pues se le iban a implementar duros castigos hacia Rusia de parte de muchos países. Pero aquí también en México, la embajadora de Ucrania le pidió al presidente AMLO y en general al país que declarara y rompiera alianzas con Rusia. Y precisamente eso fue, quiso hacer México con Marcelo Ebrard, porque pues hoy salió un comunicado en el que decía que rechazaba firmemente lo que estaba haciendo Rusia y bla, 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 ¿no? Pero pues obviamente no decía que rompía una alianza con Rusia porque le conviene de cierta forma, ¿no? Entonces, otro punto también importante en este conflicto, que como les volvemos a repetir, no somos expertos, pero sí les estamos informando sobre lo que está pasando hasta el momento, es también pues que muchos en este punto pues vieron a Estados Unidos o siguen viendo a Estados Unidos como pues el que hace este pacto de paz, ¿no? El que pues genera la paz, el que quiere hacer un bien, el que no quiere que pasen guerras, pero pues obviamente no hay que olvidar qué es Estados Unidos y cuáles son sus verdaderas intenciones, porque de una o de otra manera le conviene muchísimo a Estados Unidos meterse en ese conflicto. Entonces tampoco hay que ver a este país como un país que quiere que la guerra se evite, que quiere que pues obviamente todo quede en amor y paz, no. Hay que recordar perfectamente que Estados Unidos ha sido un parteaguas en todos los conflictos, Irak, Israel, Medio Oriente en general. Pues, exactamente. Entonces, tampoco yo empecé a ver muchísimas notas relacionadas con que Estados Unidos hacía esto y decía el otro, y Biden, ¿no? Y entonces me quedé como, wow, espérate. Hay que tener un poquito más de conciencia y hay que acordarnos que Estados Unidos no es el defensor de la libertad. Así tan simple. No lo es. Es como te estaba diciendo antes de que me jaras en visto en la mañana. Es la hipocresía, ¿no? De Estados Unidos. Ahorita atacaron mediáticamente, porque sí lo atacaron mediáticamente a Rusia y cada día estaban amenazando más que iba a existir esta invasión, que lamentablemente también se volvió real. O sea, pero al final de cuentas, ¿quién es Estados Unidos? O sea, ha tenido conflictos cañones con Medio Oriente y Estados Unidos ha bombardeado de manera muy intensa diferentes ciudades en busca de la libertad y la paz y todo esto con los terroristas, y pues no se queda muy atrás de lo que hizo con Rusia con Ucrania. Exactamente, sí, o sea, Estados Unidos no es defensor de la libertad y simplemente hay que recordar pues lo que pasó y recordar y no olvidar lo que pasó con Guantánamo, lo que pasó con Operación Cóndor, por ejemplo, la Operación Rápido y Furioso, la invasión a Irak, a Afganistán, el financiamiento incluso a choques, a grupos de choque durante la guerrilla sandinista en Nicaragua, el Plan Mérida, etc., ¿no?
Y he estado Entonces, en todo, es la verdad, o sea, le ha encanta, estado le en chifla la todo. guerra. Entonces, aparte de la guerra, pues obviamente le conviene muchísimo los conflictos que se provoquen en todos los países, porque pues Ujú. queramos o no es política, todo es Y además lo política vende. y O sea, exactamente, creo que la mayoría del armamento que tenía Ucrania era directamente Estados Unidos, y no creo, lo dudo mucho que se lo haya regalado. O sea, exacto. Sí, con muchos acuerdos, se han de ver acuerdos y pues esos acuerdos tienen billetes. Porque al final exacto. de cuentas, ahorita, se está haciendo esta guerra? No se está, o bueno, sí es armada entre Ucrania y Rusia, pero la otra guerra se está haciendo en toda esta cuestión económica, en todos estos bloqueos y sanciones que les están dando todos los países a Rusia. Creo que es esta nueva guerra que es un poco, si no lo ves tú así, como una evolución de la Guerra Fría al final, ¿no? De tengo todas estas armas, pero te estoy afectando mediática, políticamente y económicamente. Sí, en este punto, pues obviamente mostrar el poderío de armas o poderío nuclear o poderío militar como lo tiene Rusia, que recordemos que Rusia tiene uno de los eh, poderíos militares más grandes del mundo y mejor preparado y mejor entrenado y Sí. mejores armas. Entonces, por ese lado, la guerra funciona perfectamente para dejar un parteaguas entre mostrar el poderío político y militar que tiene un país. Sí, así es justamente, y ese es el problema, que al final de cuentas es tanto armas como estas estrategias que se dan, ya le dijimos, económica, principalmente, y política. Entonces, pues hay que ver qué va a estar sucediendo. Las personas dicen que existe una tercera guerra mundial, posiblemente ya se está dando, como les digo, de manera económica. También escuché que muchos especialistas dicen que ahora Rusia es el que quiere el control de la globalización, pues con este acto, porque al Siempre final lo ha de querido. cuentas, sí, eso sí, siempre han dicho, o sea, Rusia tiene un complejo de dominar todo el mundo. Putin es como cerebro, de Pinky Ajá. Cerebro. Bueno, Ah, cada Putin líder es ruso, cerebro. yo creo que no ha habido uno que digas, no, cambió. No. Entonces, pues hay que ver qué sucede. Lamentablemente ya está por lo menos esa guerra entre esos dos países, pero vamos a ver, o sea, también hay muchas notas de que la OTAN ya está enviando soldados, pero pues ya para qué, ya casi los invadieron, y fue sorprendente porque en menos de un día, o sea, ya los habían desmantelado militarmente hablando, y creo que estas últimas horas ya ha sido la invasión a la capital de Ucrania, que es algo muy impactante, pero pues ya, o sea, como dijo el presidente de Ucrania, los dejaron solos. Tanta OTAN Así es, para nada. así es. Y nada más rápido, hay que hacer notar también a ciertos pobladores rusos que salieron a manifestarse en contra precisamente de esta guerra que inició su presidente. Entonces, también es un punto, pues, yo diría que a favor y un punto destacado, porque pues obviamente en cada guerra pues no todos van a estar de acuerdo, ¿no? Y otra cosa, tanto Putin como la oligarquía rusa, como la OTAN, como Estados Unidos y la Unión Europea, pues obviamente comparten la responsabilidad en el estallido de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Porque pues no hicieron caso a las advertencias del año pasado en el que Rusia estaba movilizando tropas militares a la frontera, en el que no Ujú. hicieron caso a un llamado de Ucrania por posibles represalias de Rusia, ¿no? Entonces, creo que ahora mostrarse de una manera, pues yo diría hipócrita, eh, hacia Sí. este conflicto, pues obviamente como que no va, como que aquí nadie es inocente, ¿sabes? Ni la OTAN ni Estados Unidos que se declararon fuertemente contra esta guerra, pues obviamente Ujú. ahora se hacen los inocentes de que no sabían, de que no pensaban que esto Alborotaron el iba a chiquero suceder. y ahorita sí están, no más con las sanciones, porque pues también Ajá, sí, saben cómo les puede ir si se enfrentan a Rusia. Esa es una realidad que no se la ajá, van a acabar. sí, o sea, solo se van con sanciones, igual. Bueno, porque también recordemos, si bueno, más bien Rusia es aliado de China, y China, o sea, ya nos han dicho que nos pueden invadir
con palos y nos ganan porque son un montonal. Sí, pero yo no sé, corríjanme si me equivoco, pero creo que China había respetado la carta que habían firmado para no conflicto de guerra. No sé, corríjanme, yo había leído eso en la mañana, pero si me equivoco, pónganlo en los comentarios, de todas formas. Así es. Y pues como le decimos, el único que nos pudo haber salvado esta guerra fue Donald Trump, pero no lo reeligieron porque ya ven que eso dijo él. Y Donald Trump adorado, Que que lo conmigo necesitamos. esto no hubiera pasado. Sí, obviamente. No. Pero, Es todo un personaje.